Bienvenidos a Vinil, ¿Dónde es mejor escucharlo? a medianoche. Pues bueno, vamos a arrancar con este nuevo episodio. Hoy estamos enchamarrados porque en Toluquita la Bella, no sé si sabían, pero nosotros somos de Toluca, hace bastante frío. Así que hoy no estamos grabando en medio de una tormenta como nos ha pasado, porque nos ha pasado que hay truenos, pero estamos grabando con mucho frío. Y las historias de hoy son sobre brujería. Yo sé que muchas personas son escépticas con este tema, pero algunos seguidores nos mandaron historias. Recuerden que recopilamos las historias que ustedes nos mandan, así que si tienen una historia que contar, ¿qué le pasó a su tía, a su primo, al vecino, al novio, al papá, a la mamá, a ustedes, y creen que nadie les cree o les da miedo contarlas? Mándenosla y nosotros la vamos a contar por ustedes. Pero bueno, nos mandan historias de algunos trabajos que les hicieron y cómo afectaron su vida, porque al final no solo afecta quizás la percepción o que te pase un poltergeist, sino que a veces también afectas hasta a la familia, porque justamente no solamente eres tú, hay personas que te rodean. Y bueno, pues este tema es bastante interesante y nació porque a uno de nosotros nos pasó algo muy similar, así que hurgando entre las historias encontramos unas muy buenas y pues son las que les vamos a contar el día de hoy. Solamente vamos a dejarlo en que a alguien de nosotros nos pasó. Así. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, ¿no? Pero bueno. Bueno, y hoy tenemos un nuevo acompañante. De hecho, hoy somos tres. Hoy somos tres. Un invitadazo de honor. Aarón, Jan, Darth Vader. Y lo pusimos aquí para que la fuerza nos acompañe. May the force be with you. Así que lo vamos que ya dijo por dos. Así que vamos a comenzar con estas historias. Entonces vamos a dar inicio. Dicen que la brujería no siempre llega con rituales extraños o figuras encapuchadas. Y a veces comienza con una pesadilla que se repite, una sombra que aparece cada noche o una mala racha que parece no tener explicación. Y en esta noche conocerán 4 relatos inspirados en experiencias que muchas personas aseguran haber vivido. Historias que te harán preguntarte si realmente existen fuerzas capaces de cambiar el destino de alguien o si todo ocurre únicamente en nuestra mente. Apaguen las luces, pónganse cómodo y recuerden, algunas historias es mejor no escucharlas a solas. Las historias que traemos hoy, o personalmente las que traigo, son bastante buenas y no dudo que las tuyas también sean bastante buenas. Entonces, ¿te parece si comienzas con la primera historia? Claro. Perfecto. Sí, vamos a comenzar con la primera. Y este es un tema que trae mucho debate. Pero al final, como les contaba, esas son historias que ustedes nos mandan, así que jamás ponemos en tela de juicio lo que nos cuentan. Y vamos a empezar con esta primera historia. Hola, soy seguidor de tu canal y nunca pensé que terminaría escribiéndote para contarte mi propia historia. Te lo cuento a ti porque en mi familia piensan que me estoy volviendo loco, pero sé que tu comunidad entenderá perfectamente que esto es real. Todo empezó en octubre del año pasado. Yo tenía una relación de 3 años con una chica. Las cosas iban bien. Peleábamos por todo, había una vibra pesadísima en la casa y decidí terminarla. Ella no lo tomó bien. Recuerdo perfectamente las últimas palabras que me dijo antes de irse del departamento. Te vas a arrepentir de mí. Nadie se deshace tan fácil. Ya empezó mal. En ese momento pensé que era el típico enojo de una ruptura. Qué equivocado estaba. A los pocos días mi vida se convirtió en un infierno, pero no un infierno de mala suerte, sino algo físico. Empecé a despertarme exactamente a las 3:33 de la mañana, todas las noches, sudando frío y con una opresión en el pecho tan fuerte que sentía que alguien estaba sentado encima de mí. El olor en mi habitación cambió. Por más que limpiaba con cloro, olía a humedad, a sótano, a tierra mojada. Pensé que era estrés por la ruptura, hasta que empezaron los dolores. Un dolor punzante en la boca del estómago que ningún médico pudo explicarme. Me hicieron estudios, endoscopías, análisis de sangre. Todo salía perfecto. Pero yo seguía perdiendo peso, se me caía el cabello a mechones y mis ojos tenían unas ojeras moradas profundas, como si me estuviera consumiendo por dentro. El punto de quiebre fue un martes por la mañana. Salí a trabajar y justo en el tapete de la entrada de mi puerta había un puño de tierra negra, de esa que usan en los cementerios, mezclada con alfileres oxidados y unos hilos negros amarrados con nudos muy apretados. Sentí un escalofrío que me heló la sangre. Una vecina, una señora mayor, que siempre me veía salir, me detuvo en el pasillo esa misma tarde. Me miró a los ojos con lástima y me dijo: «Hijo, te están trabajando.
Vinieron a buscarte a medianoche hace 3 días. Me recomendó ir con una persona experta en limpias energéticas. Yo era completamente escéptico, pero estaba desesperado. Sentía que si no hacía algo, me iba a morir. Cuando entré a la casa de la señora que me iba a limpiar, antes de que abriera la boca, y sin siquiera decir nada, ella me miró y me dijo: traes a un muerto pegado en la espalda. Te dieron a tomar algo con agua de panteón y sangre. Quieren verte destruido. Mientras me hacía limpias con hierbas y agua bendita, empecé a tener unas náuseas espantosas. Juro por mi vida que terminé vomitando un líquido negro, espeso y amargo que olía exactamente a podrido. No había forma física de que eso estuviera en mi estómago. Esa misma noche, por primera vez en meses, dormí corrido. El dolor de estómago desapareció al día siguiente. Hoy estoy mejor, recuperando mi peso, pero decidí mudarme de departamento. Lo terrorífico es que hace 3 días, revisando mis solicitudes de mensajes en Instagram, encontré una cuenta falsa, que solo me mandó una foto. Era una foto de la fachada de mi nuevo edificio, tomada desde la acera de enfrente, con un texto que decía: la tierra siempre regresa a su dueño. Sé que ella sigue vigilándome y que esto no ha terminado. Solo quería dejar mi testimonio en tu canal por si alguien más está pasando por dolores que los médicos no entienden. No es estrés, a veces la maldad de la gente es tan real que te puede terminar perjudicando y enterrando en vida. Qué buena historia, ¿eh? La verdad es que la leí y me dio escalofríos, pero también me puse a pensar cómo alguien que dice amarte, porque al final tuvieron una relación de 3 años, en esos 3 años, digo, él cuenta que tuvieron peleas, pero esto es algo típico de las relaciones antes de que, pues sí, de que terminen. Sí. Pero al final esos 3 años donde dices que amas a una persona, ¿cómo es posible que exista o no exista la brujería, seas capaz de hacer algo para perjudicarlo? Porque al final lo estaba perjudicando ya físicamente. Sí, ya lo está afectando mucho. O sea, en salud. No es menos peligroso, pero al final, si solo fuera como de, ¿sabes qué? Me espantaban en la casa o me pasó un poltergeist, pero al final ya lo estaba afectando en su salud. Pero si quieras o no, el hecho de que pase algo en casa también te afecta a nivel físico. Porque si algo se te está apareciendo, lo que sea, pues obviamente vas a estar intranquilo, sí, no vas a poder dormir, vas a estar desvelado, cansado, y aparte, pues todos esos poltergeist al final te consumen energía. Energéticamente. Entonces te acaban, híjole. Y si se quedó en suspenso, ¿eh? Sí, porque aparte dice que, o sea, ella sigue ahí y digo, yo quiero poner que es ella porque al final dice que le mandan una foto de su nuevo edificio porque se cambia de casa, o sea, todavía lo busca su nueva dirección y todavía lo atormenta en su nueva casa. Digo, ojalá este seguidor es anónimo, bueno, nos pidió que su historia fuera anónima, así que pues ojalá que no te pase nada, cuídate y qué buena historia, la verdad es que empezamos bien. Fuerte, ¿eh? Sí, empezamos bastante fuerte. Esperemos y no nos escribas para darnos continuidad de esta historia. Y pues bueno, pues vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Se burló de la persona equivocada. Este relato fue enviado de manera completamente anónima. La persona que compartió pidió que no se revelaran nombres ni el lugar donde ocurrió, por temor a que aquello pudiera regresar. Claro. Todo comenzó hace unos años, cuando una familia y yo regresábamos de una reunión durante la madrugada. En el camino pasamos frente a la casa de una mujer que todo el pueblo hablaba de ella. Decían que practicaba brujería, aunque nadie se atrevía a comprobarlo. Mi familia comenzó a burlarse de ella, le gritó insultos y hasta lanzó una piedra a su patio. En ese momento, la puerta de la casa se abrió lentamente. Solo vimos a una mujer mayor, pequeña, delgada, observándonos desde la oscuridad. No dijo una sola palabra, únicamente nos vio a los ojos y sonrió. Desde esa noche todo cambió. Mi familiar empezó a despertar diciendo que alguien permanecía de pie junto a su cama. Después comenzó a escuchar que lo llamaban por su nombre cuando estaba completamente solo. Cada día se veía más cansado, dejó de comer. Decía que soñaba a una mujer vestida de negro que lo invitaba a caminar hacia el bosque, porque según ella, ahí terminaría todo su sufrimiento. Pensamos que solo era el estrés, tenía mucho trabajo y al final no le dimos tanta importancia como debíamos haberlo hecho. Hasta aquella madrugada, escuchamos que la puerta principal se abrió y salimos corriendo. Lo encontramos caminando entre los árboles como si estuviera hipnotizado. Intentamos detenerlo, pero cayó al suelo de repente. Cuando llegaron los paramédicos, ya no pudieron hacer nada. La causa oficial fue un paro cardíaco. Sin embargo,
Antes de que se llevaran el cuerpo, noté que tenía una extraña marca en la palma de la mano. Parecía como un símbolo quemado. Nunca supimos qué significaba. Solo sé que después de entonces, cada año, el mismo día de su muerte, alguien toca exactamente 3 veces la puerta de nuestra casa y nadie se atreve a abrir. Ni siquiera sé qué decir porque al final, lo que hablábamos, terminas afectando a tu familia, pero en este caso alguien perdió la vida. Y por una tontería, por una estupidez. Claro. O sea, solamente irte a burlar de... Digo, pero al final no tendrías siquiera que burlarte de otra persona, ¿no? Eso estuvo completamente Justamente. mal. Pero oye, o sea, ¿a qué nivel puede llegar la maldad? En este caso, los trabajos. Porque al final la brujería, veámoslo del lado quizás científico, es energía. Claro. Entonces mover energía a tal grado que te pueda afectar físicamente tiene que ser algo pues bastante fuerte. Sí. Entonces me quedé sorprendida. O sea, sorprendida. Entiendo por qué dice que lo querían en anónimo. La historia está bastante fuerte. No habíamos tenido una historia donde, bueno, ¿Dónde es eso? Pero, híjole. Sí, yo cuando la empecé a leer, cuando llegué a esa parte dije, híjole, qué desafortunado. Y me puse a pensar, ¿cuántas personas no llegan a hacerle algo a alguien sin saber quién en realidad son? Claro. No, y además... O sea, esto me ha pasado como por oídos de gente muy cercana que es como de me está yendo mal en el trabajo, o termino una relación, o no sé, mi perro se murió. Y son cosas, es como una serie de eventos desafortunados que van pasando uno tras otro, en un lapso muy corto. Entonces, siento que eso no es casualidad. Digo, también podría ser sugestión, sí, pero claro. Esta historia estuvo muy, muy, muy buena. Así que chicos, cuídense, siempre lleven protecciones. La verdad es que mi suegra a mí me regaló una pulserita roja que perdí. Y la perdí por estármela quitando en los lives. Pero honestamente es que esas pulseritas, crean o no, quizás te protegen, quizás no. Pero bueno, miren, no perdemos nada. La verdad es que cuídense mucho de todas esas cosas porque a veces ni siquiera te burlas de alguien. Y es alguien que te tiene mala onda, que a lo mejor te envidia, que quisiera tu vida y entonces empieza a molestar. Es que hasta eso, aunque no te haga ningún tipo de ritual, algún tipo de magia, brujería, como lo quieran ver, ni siquiera ya llega a eso, pero es tanta, o es tanto el poder de la mente y energéticamente somos tan poderosos que llega a ser tanto el odio hacia una persona o tanta envidia o lo que sea, claro, que empiezas a afectarlo de una manera que es impresionante lo que puede llegar a lograr en una tercera persona, ¿sabes? Sí, pero también aquí va la otra parte. La parte kármica, porque... claro. Y ni siquiera vamos por lo karma. Sí. Vamos a seguir por los lados o por lo que la ciencia dicta. Toda acción tiene una reacción, ¿no? Newton no se equivocó. Entonces, al final, la gente que hace mal, en algún punto de la vida, se cobra. O sea, yo la verdad es que cercanamente tuve a una... Digo, no era familiar mía directa, pero era familiar de una persona directa mía. Entonces, era una bruja. Y al final hizo muchos trabajos para mucha gente, pero al final la afectó tanto que cuando falleció, o sea, estuvo meses enferma y sufrió muchísimo. O sea, la señora sufrió muchísimo y no se iba. Intentaron, digo, es que aquí en el país pues no está legalizada la eutanasia, pero al final intentaban ya, o sea, ya le decían, ¿sabes qué? Abuela, ya. Y la señora no se podía ir, o sea, estuvo meses agonizando feo. Y ahí es cuando te das cuenta que quizás todo el daño que hizo, en ese momento estaba cobrándole factura. Sí. Entonces... Sí, digo, yo se lo he escuchado muchas veces de ciertas personas que tienen como contacto cercano con algún brujo, digámoslo así, o que practica la brujería, que el lapso de su muerte o la agonía son largas y son horribles, o sea, no se pueden ir, están sufriendo hasta que, no sé, desconozco qué pase cuando ya puedan partir, pero que es horrible, o sea, por todo lo que hicieron, ¿no? Entonces es como, híjole, pero bueno. La verdad es que a mí una vez mi mamá me dijo que todo se paga aquí, entonces quiero pensar que es cierto y la verdad es que, pues qué desafortunado, porque en algún momento es una ruleta rusa, ¿no? Estás arriba y en ese momento estás abajo y pues ¿qué más? Sí, claro. Pero bueno, vamos a empezar ahora con la tercera historia. Empezamos bastante fuerte. La mía empezaron bueno. Y creo que van subiendo de nivel. Hijo de su madre. Sí, justamente. Okay. Bueno, pues ahora sí vamos con la tercera historia. Las dos primeras fueron muy fuertes y esta también está... Agárrate. Ok. Hola, te escribo desde Siracuato,
una comunidad rural metida en la sierra de Zitácuaro, Michoacán. Decidí contarte lo que le pasó a mi papá hace 3 años. Mi papá siempre fue un hombre de campo, fuerte, de los que levantan bultos de semillas sin quejarse y trabajan bajo el sol todo el día. Viejones de antes. Él tenía un negocio de venta de ganado y le iba bastante bien, lo que empezó a levantar muchas envidias entre algunos vecinos del rancho, especialmente de una familia que competía con nosotros y que tenían fama de correr con los embrujos. O sea, tenían fama de ser brujos. Todo empezó una tarde en que mi papá regresó del terreno arrastrando los pies. Nos dijo que saliendo de la parcela se había topado con una gallina negra muerta, decapitada y amarrada con listones rojos justo en medio del camino. Él, siendo un hombre recio, no le dio importancia. Pateó al animal a la orilla y siguió caminando. Ese fue su peor error. Sí. A la mañana siguiente mi papá no se pudo levantar de la cama. Decía que sentía las piernas pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Lo llevamos a los médicos a la ciudad de Morelia. Le hicieron radiografías, estudios de la columna, análisis de todo tipo. Los doctores nos decían que no tenía nada, que sus músculos estaban perfectos, pero mi papá se estaba secando. En menos de un mes perdió casi 20 kilos. Sus ojos se hundieron y su piel se puso de un color grisáceo como la ceniza. Lo más aterrador ocurrió por las noches. Los perros del rancho empezaban a aullar de una manera horrible a medianoche, mirando fijamente hacia el techo de la casa. Mi papá entraba en una especie de trance, empezaba a hablar con una voz que no era suya, una voz rasgada que maldecía en un idioma que nunca habíamos escuchado. En la madrugada, cuando lograba reaccionar, lloraba de dolor y nos decía que sentía como miles de agujas calientes le picaban las plantas de los pies. Pobrecito. Viendo que la medicina no ayudaba y que mi papá se nos estaba muriendo en la cama, mi abuela tomó la decisión de traer a un curandero anciano de un pueblo vecino. Un señor respetado que sabía de males puestos. Nunca voy a olvidar la tarde que ese señor llegó a la casa. En cuanto cruzó la puerta del cuarto de mi papá, se cubrió la boca y dijo: «Aquí huele a muerto. A este hombre le pisaron la sombra y le enterraron en una prenda». El curandero pidió un huevo de gallina de rancho, un vaso con agua y un puño de sal gruesa. Comenzó a pasarle el huevo por todo el cuerpo mientras rezaba con una fuerza que hacía vibrar el cuarto. Mi papá empezó a retorcerse, gritando con la misma voz extraña, como si lo estuvieran quemando vivo. Cuando el curandero rompió el huevo en el vaso, todos nos quedamos helados. El agua se puso negra al instante, y del fondo del vaso brotaron 3 alfileres oxidados y un pedazo de tela roja podrida. El señor nos miró muy serio y nos dijo: «El trabajo está enterrado en el panteón del pueblo. Tienen que ir a buscarlo si quieren que sane por completo». No. Esa misma noche mis tíos y yo fuimos con palas al cementerio viejo del pueblo, guiados por las indicaciones que el curandero nos dijo. Justo detrás de la tumba más abandonada, a 1 metro de profundidad, desenterramos un frasco de vidrio amarrado con un alambre. Adentro había una foto de mi papá llena de alfileres, clavada en un sapo muerto que tenía la boca cosida con hilo negro. Quemamos todo ahí mismo con alcohol y agua bendita. Juro que mientras el frasco se rompía por el fuego, se escuchó un lamento horrible entre los árboles del panteón. A la mañana siguiente, por primera vez en semana, mi papá se levantó por su propio pie de la cama y pidió de comer. Hoy está completamente sano, pero desde ese día nadie de mi familia vuelve a salir al campo después de que se oculte el sol. La maldad en los pueblos de México se esconde en la tierra, y a veces la envidia de un vecino es suficiente para querer enterrarte antes de tiempo. Bueno, ahora entiendes por qué lo pidió que fuera de forma anónima. Al final nos da muchos detalles de lo que se dedica a su familia, claro, dónde vive. Pero al final me pidió que no reveláramos pues los nombres, porque también podría tener represalias. Digo, al final ya terminaron un trabajo, pero podrían hacerle otro. Sí, claro, como no lograron el cometido. Claro, o sea, pero fíjate. Híjole, qué fuerte está eso de que abrió el huevo y que le salieron los alfileres. Claro, porque quizás un huevo que rompes y a lo mejor lo ves con sangre es algo totalmente normal. Nos ha pasado que abres un huevo y está como pues mal y hasta te das asco, ¿no? Hasta lo tiras. Sí. Pero un huevo negro se me hace muy increíble, y lo que más se me hace increíble es que el curandero que les da las instrucciones, van, lo desentierran y está su papá metido en un sapo, o sea, en un sapo con la boca cocida. Yo la verdad es que lo que te decía, o sea, tuve como mucha, tuve como la oportunidad de conocer ese tipo de trabajos porque al final es magia negra.
Y ese tipo de trabajo se ocupa pues un espíritu, porque al Sí. final el que se lo lleva es un espíritu, entonces el Sí, que sí. trabaja pues no es la bruja, ese es el muerto en este caso. Sí. Entonces el señor, digo, al final la familia actuó rápido, porque si no el señor ya no estaría con nosotros, ya ni siquiera nos habían contado esta historia. Yo lo que he escuchado, hubo dos cosas claves que fue para mí como de, híjole, era un trabajo muy fuerte. Uno, el de los alfileres oxidados. Uh-huh. Y dos, el sapo. Dicen que los trabajos más fuertes, y eso lo he escuchado de personas que, pues no hacen eso, ni voy a decir más detalles, pero que están cercanas. Uh-huh. Que los trabajos con sapos son de los más fuertes que hay y son para que de plano ya la persona ya no exista. O sea, son trabajos Sí. demasiado fuertes. Y cuando lo dijiste dije, híjole, se lo querían llevar al panteón, pero a como diera lugar, ¿eh? Por eso te O sea, decía, como o diera sea, lugar. al final el que está trabajando no es el sapo, es el espíritu, y poniéndolo en el contexto, un muerto que quiere Sí. muerte, entonces Claro. te lo llevas. La verdad es que qué bueno, me dio mucho gusto leer que al final pudieron recuperar Sí. a su papá, que está vivo, o sea, que está bien el señor, pero también te pones a pensar como los viejones de antes, porque al final es un señor de campo, Claro. ¿no? Que siempre trabajó para su Sí. familia, y que es de esos señores aguerridos de, una gallina, la pateo. Al final no te das cuenta de las consecuencias que puede tener el tomar quizás toda la ligera, o que digan, esto me... ¿Sabes? Es que ni siquiera es tomar a la ligera, porque por ejemplo cuando hemos ido a las expediciones, estuvieron muy cerca de tocar ciertas cosas. Y yo les dije, no toquen nada. Lo que está ahí, no lo toquen porque al final no saben qué se pueden traer. Claro. Y el error que cometió el señor, siento que fue uno, Tantito eso y... un tantito y tantito que le estaban haciendo, ¿no? Sí. Pero el tocarla, el patearla, ese fue un error grandísimo y gravísimo que cometió, el tener contacto con un trabajo. O sea, con un trabajo. Y ahorita que mencionaste eso de lo del sapo, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de historias de brujería. Un afortunado señor que pudo librarla porque, insisto, esos trabajos con sapos son fatales. Y el curandero fue bueno, ¿eh? Porque si hubiera llevado un charlatán, ¿no? Que dice, Sí. no, yo curo, y a lo mejor hubiera dicho, sí, señor, lo tiene trabajado. Porque también está la otra parte. Hay gente que nada lo hace por dinero. Entonces que hubieran dicho, ¿saben qué? Es una familia que le va bien, son envidiados, Sí, le tienen sí. que dar tantos miles para que se los sacamos. Pero, qué bueno que el curandero accionó, supo qué hacer y que pudieron quitarlo. Y sobre todo que lo encontraron. Imagínate, te dicen, estás enterrado en un panteón. Puta, para encontrar el trabajo. O sea, entre tanta gente fallecida, ya enterrada, o sea, está muy cabrón. O sea, ¿cómo lo encuentras? Es que, o sea, al final en los panteones se entierran en los trabajos porque la conocen como Tierra Santa, Uh-huh. que es donde descansan todas las almas y todo lo demás. Claro. Pero yo no la veo tan santa la tierra, porque al final es tierra de panteón, es tierra donde hay mucha muerte, mucha tristeza, apariciones y demás. Entonces, que el curandero supiera exactamente dónde estaba, es porque, como bien dices, está cabrón el curandero y para saber deja tú ya el lugar, entre tanto, o sea, porque al final ese es un lugar cargado de energía, es un Justo. lugar cargado de espíritus, de muerte, de todo lo que quieras. Entonces, para localizar y decir, está aquí, es porque era muy bueno. Yo creo que más bien no era un curandero. Quiero pensar que a lo mejor era un santero. Porque quizás pudo haber trabajado con alguien que le dijo exactamente en dónde estaba. Como un palo mayombe. Sí, o sea, no es como yoruba, que algo así. literal trabajara con una persona. Pero yo sí creo que a lo Sí, mejor, no. siento que a lo mejor fue un santero, y qué bueno que apareció en su vida, porque al final todo pasa por algo. Sí. Pero también yo creo que lo que decías es clave. Yo creo que no ocupan la tierra de panteón porque sea tierra santa. Creo que la ocupan porque es una tierra cargada de energía, de tragedia. Al final, Sí. aunque la muerte sea natural, que a lo Sí, mejor... parte del proceso. Ajá, sí, o sea, fue una muerte natural, fue Ujú. un infarto. La gente que va llora, o sea, lloras porque añoras a la persona, entonces es cargada de mucha energía, y eso es lo que te sirve. Dejas ahí todo. Todo. O sea, todo. Por eso, por ejemplo, dicen que los lugares donde más propensos a que aparezca algo son las iglesias. También, porque vas a dejar mucha energía negativa que tienes. Hospitales. Hospitales normales y hospitales psiquiátricos, demás, al final son lugares cargados de energía, pues, de tristeza, Justo. enojo, frustración. Esos son, yo creo que más Pues eso. enojo, yo creo que el que más atrae es como el enojo, la tragedia, Sí. el miedo,
Pero bueno, esto me dio una idea y yo creo que la siguiente expedición la vamos a hacer en un panteón. Digo, no estamos rascando los huevos a nada, pero también les gusta, son morbosos, ¿no? Liden con ella en ese aspecto. Me toca a mí, ni modo, nos tocó. Al final es la parte del desahogo y yo creo que es más la parte de nadie me cree porque al final hay muchas personas escépticas. Yo soy una de ellas, pero también sé que la maldad existe. O sea, claro. Al final hay gente muy envidiosa. Yo siempre he dicho, vayan tirando buena onda, pues por el mundo, a todos nos va bien, ¿no? O sea, el sol sale para todos. Claro. Entonces, yo creo que a veces ser así te hace que la gente como que se aproveche. Sí. Pero sí, justo. Pero bueno, o sea, esta pausa era para decirles, chicos, no hagan este tipo de cosas, vayan por el mundo haciendo el bien. Al final, lo que decíamos, todo se paga. Hay algo que ustedes tienen que saber y algo que no puse en el intro, porque eso sí se los quería decir no leído. Se los quería decir de manera platicada y bien. Ustedes creen que la brujería viene de personas lejanas, pero aquí la cuestión es que busquen, lean, esperemos que haya una parte 2 hasta parte 3, para que se den cuenta de que la brujería viene de personas extremadamente cercanas a ti. Por supuesto. Sea un hermano, sean los mismos padres, sean tíos, tu pareja. primos, tu pareja. O sea, la brujería, para hacer brujería se tiene que tener un vínculo. Claro, totalmente. No es como que digas, voy a hacerle, por ejemplo, no sé, Brad Pitt. A un amarre le voy a hacer a Brad Pitt o a Nicole Kidman, ¿sabes? Sí, claro, justo. O sea, en estos casos de brujería, con quien más te tienes que cuidar, o de quien más te tienes que cuidar es la palabra correcta, es de las personas más en tu círculo cercano. Claro. Porque son las personas que te pueden quitar una playera, una chamarra, unos chones, unos chones, unos calcetines, o que quizás a lo mejor, ay, qué bonito cabello, y en eso te arranquen uno, claro. algo, o sea, porque al final, digo, leímos varias historias, que insisto, tenemos más historias para poder contarles, e historias que nos decían como de, encontré enterrada una playera mía, que es como, ¿en qué momento alguien, un extraño, puede colarse a mi casa y quitarme una playera, ¿sabes? Eso se los digo, cuiden bien su círculo cercano y ya ni siquiera es como que, me está hablando mal este primo, me está tratando mal o algo. Hasta luego la parte cercana de, me sigue hablando bien, pero ya me vio tuve la fortuna de comprarme un carrito, que me fui a mudar a otro departamento un poco más grande, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de envidias te llevan a la ruina. Entonces, cuídense bien de su círculo cercano, aprendan a ver ese tipo de señales que luego hay señales no que no a ver, percibes, claro, ¿no? Sobre todo por el escepticismo que existe. Sí. Pero al final también creo que lo que tú le das poder tiene poder sobre ti. Eso todos lo sabemos. Y justo es eso. También está la otra parte de sugestionarse. Me está pasando esto, ¿qué me están haciendo? No, o sea, tampoco se trata de que todo lo que veas es una señal de que te brujería. Pero eso sí es cierto. Y digo, de todas las historias que nos mandan, la verdad es que la mayoría son como de cosas como de amor. Normalmente la gente se obsesiona tanto con una persona que creen que haciéndole un trabajo de brujería va a regresar con ustedes, o va a estar con ustedes, o los va a amar por siempre. Al final, esos trabajos sí funcionan por un tiempo, pero al final no puedes obligar a una persona a estar con otra. O sea, eso es imposible, porque he visto muchos videos de algunas personas, o sea, que hacen este tipo de contenido. Y una que bruja, esperemos algún día hacerlo. Sí, ojalá, pero la verdad es que una bruja muy buena, de hecho es bastante famosa, decía que puedes hacer el trabajo, pero no puedes enamorar a alguien. O sea, hay muchos trabajos, entonces yo la verdad es que creo que de lo que más te tienes que cuidar es de tu pareja. La verdad es que recuerden que la pareja, le estás dando la confianza a alguien para que te vea en tu momento más vulnerable, que es mientras duermes. Mientras duermes te puede pasar de todo. Quítate la vida, todo te puede pasar dormido. Entonces cuiden bien con quién duermen, con quién viven, conozcan bien a las personas, porque muchas veces piensas que conoces a la persona y justo cuando terminas, como el primer relato, ¿no? Está 3 años con una chava y entonces te das cuenta que el amor no es genuino. O sea, el amor era como por cualquier cosa, interés, pónganle el nombre que quieran, pero al final te pones a pensar cómo desperdiciaste 3 años de tu vida con una persona que al final quería verte mal. Yo creo que el amor sincero, puro, es no estamos juntos y te deseo el bien y ojalá que te vaya muy bien en tu vida y sabes que yo te amo, pero no podemos estar juntos.
Sí, justo, o sea, porque con amor empieza, con amor termina. Yo creo que más bien es eso, cuidarte de tu círculo cercano, a quién metes a tu vida y sobre todo con quién estás. O sea, eso es muy importante, con quién Sí. estás. La pareja, yo siempre he dicho, o te va a tener en el cielo o te va a tener en el piso. No hay más. No hay puntos medios, no hay nada, hay de dos. Tienes que aprender a saber con quién estás, como bien lo decías, porque lo que a mí me da mucha paz es dormir y poder darte la espalda, ¿sabes? Justo. Además, tu Sabiendo que no pareja, hay riesgo de nada, o sea, que puedo estar así dándote la espalda y que no va a pasar absolutamente sabes que no va a nada. estar en un sapo encerrado, ¿no? Súper seguro. O sea, pero aparte, fíjate, o sea, ya poniéndote como el lado romántico, al final tu pareja es la persona que va a pasar contigo los momentos más trágicos de la vida, cuando pierdes a tus padres, porque es una ley de vida. Hermanos, amigos. Claro. Entonces, híjole chicos, este video es muy reflexivo, tan feo, o sea, al grado de quitar en una historia hubo un deceso, o sea, Sí. afectamos tanto a la gente a lo mejor con nuestras malas vibras, y les digo, o sea, el sol sale para todos, entonces no hagan cosas malas, no hagan cosas de los que se pueden arrepentir, porque al final yo siempre digo, un mantra de vida que tengo, una filosofía es, no hagas lo que no quieres que te hagan. Ah, sí, claro. Entonces es como que yo voy echando peace and love porque me gusta recibir lo que doy. Entonces, no lo hagan, chavos, la verdad es que... Y no estén haciendo cosas de amarres y esas cosas. Sí, no. Además viene la parte de la culpa, ok, ya el señor ya falleció, lo que pasó en todas las historias del otro lado, la persona que lo hizo, quizás no sabía que iba a llegar a ese grado. Entonces también está la otra parte de no hagas algo de lo que te vas a arrepentir toda tu vida, porque hay cosas que ya no se deshacen. A lo mejor la bruja dice, bueno, nada más yo les tenía envidia a esta familia, pero al final ya mataste a una persona. Claro. Y vas a tener en tu conciencia toda la vida porque ya es algo que no se deshace. Claro. Entonces hay trabajos bien difíciles de deshacer y sobre todo que afectan ya la capacidad motriz de la persona y que ya no va a volver a ser el mismo. Entonces Sí. es bien delicado este tema. Ojalá que hagamos una parte 2 o parte 3. Yo creo que sí vamos a hacer una parte 2, pero específicamente yo creo como de amarres. Sí. Porque de amarres ahí es donde te das cuenta que la gente está bien orate. No. Pero bien zafadísima, o sea, de verdad es como... O sea, pero, ¿y cómo el grado de Ajá. obsesionarte con alguien? Yo creo que cuando alguien te ama, se nota. Pero creo que se nota más cuando no te aman. Entonces, digo, como que se puso mucho de moda el amor propio, pero al final sí es como, güey, si me amo tanto, quiero a alguien que me ame tanto como yo me amo. Entonces, ¿por qué tendrías que obligar a alguien a estar contigo? No, mejor estar con alguien que adoraría estar contigo. Porque esa es la parte, o sea, haces un amarre a alguien, ok, ya. Pero en el amarre a veces se vuelven agresivos. Ah, sí. O sea, por eso vamos a hacer la parte 2, para explicar lo que pasa después del amarre. Porque ya en el amarre tú dices, no, va a venir de este chanchito y va a regresar contigo. Ok, sí, pero nunca te dicen las consecuencias. O sea, Sí, al final es la justamente. parte de monetizar, ¿no? Yo te hago el trabajo y va a venir arrastrándose. Sí, digo, justamente es lo que iba a decir. Ya en el siguiente capítulo vamos a dar como o voy a dar una introducción más larga y vamos a hacer una plática más profunda. Uh-huh. Pero algo nada más que tienen que saber es que el amarre no solo es de la persona a la que se lo están haciendo. El amarre es de dos personas. Sí, es bilateral. Exactamente, porque muchos creen que, voy a amarrar a este güey o a esta vieja. Para que esté loco por mí. No, o sea, aquí es se Parejo chingan de los pedo. dos, se joden los dos, porque también tú empiezas a generar una dependencia con esa obsesión y otra, empiezas a hartarte de la persona porque la tienes tan encima de ti que es como de, güey, déjame respirar. Déjate eso, a ver, supongamos, le hice un amarre a Brad Pitt, porque yo estaba loquita por él. Híjole. Y después te das cuenta en la relación porque ya se vino arrastrando por ti, porque al final es lo que normalmente las mujeres queremos, ¿no? Sí. O bueno, que quieren, porque la verdad es que yo no me incluyo en esa parte, pero es como que, bueno, ya se vino arrastrando a mí, ya me pidió perdón y está conmigo. Y después de 2, 3 meses te das cuenta y dices, güey, conocí a otro cabrón que sí me gusta más y ya no quiero estar con este güey. Y ya le hiciste el amarre y lo vas a tener ahí, mira. Y es que esa es todo la el tiempo. Y al final terminas en una relación donde tu ex no te deja ser libre porque ya le hiciste una amarre. Sí, justamente. Y aquí la cuestión, como bien dice Jan, empiezan a volverse en ocasiones agresivos, posesivos, Ujú. que te quieren acaparar todo el tiempo, el tiempo, que todo quiere que gire alrededor de ellos, ¿sabes? Es que los enloqueces por ti. Claro, entonces no es un amarre de amor. Algo que tienen que saber es que es una obsesión. Justo. No es amor, No es amor, es una obsesión. Y bueno, o sea, esto que estamos diciendo son conjeturas, porque al final aclaramos en el video. No, ni más. Yo los nací. No, o sea, y lo aclaro
Te voy a decir por qué. Porque he visto muchos videos de brujas que realmente pues, son brujas. Y no quisiera que vieran este video y que dijeran, no, lo que dices es mentira. No, estas son conjeturas a las que llegamos y son por experiencias que nos han contado o que hemos visto a lo mejor de primera mano. Entonces, en ningún momento ninguno de los dos practicamos nada y no conocemos el tema a profundidad. Pero al final les damos como las ideas a lo que las conjeturas a las que llegamos. Porque al final es algo que ves. O sea, yo sí he tenido amigas que es como, ay, amarré a mi ex. Y luego ya no quieren estar con él y es como, güey, ¿por qué no lo pensaste antes? Porque este cabrón no te deja ser feliz con ahora el otro chavo que sí te ama, al que no tuviste que amarrar, pero amarraste uno antes. Entonces es como de, híjole, piensen bien lo que van a hacer. O sea, piénsenlo bien. En muchas ocasiones se hacen las cosas por enojo. Totalmente. Y cuando te das cuenta de que ya la defecaste de una manera increíble, no nada más la defecaste, la pisaste y caminaste. Sí. Ya no hay vuelta atrás. Y para poder revertir eso, luego es bien complicado, luego es hasta más complicado que hacer la chingada brujería. Sí, es lo que te digo, o sea, igual, o sea, ¿no? Necesariamente que sea amarre, sí, sea para acabar con alguien, sea lo que sea. A lo mejor me terminaste, y digo, si no es conmigo, no es con nadie. Pero quizás, pues sí, ¿no? O sea, claro. Porque al final es así, sí. Y tú dices, le voy a hacer esto para chingarlo. Ok, ya lo hiciste. Pero al final, como dices, es algo bilateral y después a lo mejor tú ya conoces a una persona porque yo les he dicho en los lives que hago, porque acuérdense que también hacemos otro tipo de contenido, les he dicho, siempre llega alguien mejor y no significa que sea mejor que tú, significa que está mejor porque tú estás mejor en esa etapa de tu vida. Y cuando llega alguien mejor te das cuenta que no era necesario hacerle nada al otro güey. O sea, solita la gente llega donde tiene que llegar. Entonces, no hagan cosas, chavos. Y eso aplica para todo, digo, eso aplica para todo, o sea, que te das cuenta que es como de... ¿Para qué? ¿Qué nos llamamos de lección? No hagan nada por enojo. No toquen lo que no se tiene que tocar o lo que no saben qué es. Claro. 3, no hay que retar a las cosas que no sabemos, porque al final, como bien lo dice ella, nosotros no somos expertos, que al final conocemos ciertas cosas del tema por personas cercanas, por personas no cercanas, por historias, por pláticas, por esto, por el otro, pero al final siempre se tiene que tener un respeto a todos, den buena vibra, y con eso la van a llevar bien chido. Y protéjanse, porque al final uno puede ir tirando buena vibra por la vida, pero no significa que los demás lo hagan. Entonces, siempre protéjanse y traten... Las historias creo que todos tuvieron una moraleja y una de ellas fue no burlarse de la gente, porque te decía, o sea, todo se puede haber evitado si no te burlas de alguien. ¿Por qué te tendrías que burlar de alguien? Sí. Entonces, yo creo que la filosofía es no hagas lo que no quieras que te hagan. Entonces, piénsenlo bien. Ojalá que ya no haya más historias de estas. Vamos a hacer una parte 2, pero justo como para profundizar más en el tema. Pero pues cuídense mucho. Sí, esperemos que los dos que escuchen su historia inconclusa, que todavía tiene como ese desenlace, nada más nos escriban para decir, ya todo se arregló, ya todo está bien, ya todo está chévere y ya. Yo sí, honestamente, no me gustaría recibir como la continuación de las historias, porque al final no los conocemos físicamente, pero al final estamos con un contacto vía mensaje o demás, que a mí sí es como de chale, una persona que no conocemos, que está en contacto con nosotros, le está pasando esto, o sea, sientes feo, o sea, dices, sí, sería como de puta, o sea, ¿qué pasaría si yo fuera el que estuviera escribiendo esa historia, sabes? Sí. Es como, no inventes, o sea, insisto. Sí, pero yo creo que esto pasa por la falta de empatía, también nos hace falta ser empáticos, o sea, pero bueno, este video sí nos va a alargar mucho porque tendríamos que hablar, sí, muchísimo. Pero esperemos, yo creo que se va a haber una parte 2 de brujería general. Yo creo que sí. Y una de amarres. Amarres, solamente amarres. Estamos los amarres. Y para ver lo que sigue después y para evitar que siga propagando esto. Pero bueno, chicos, tengan una buena noche. Recuerden, somos Vinil de Medianoche, así que mándenos sus historias. Este canal es para ustedes y por ustedes, así que mándenos las historias, nosotros las vamos a contar por ustedes. Y pues nada. Como lo digo, nosotros sí creemos en ustedes. Chau, chau. Bye.